Shalom a todos, bienvenidos. Nuevamente estamos en un ciclo de nuevo de las porciones de la Torá y también aprendizaje a través de las tertulias. Como les estaba comentando hace un momento, realmente es interesante ver que la escritura habla acerca del hombre y un hombre que no es tan perfecto. Esta semana estuvimos hablando un poquito en la porción de Bereshit sobre el Tohu Vabohu, que es el caos, ¿no? El Tohu Vabohu, es cuando dice Bereshit 1 de que Dios del caos, del Tohu Vabohu, empezó a hacer toda la creación. Pero algo que es interesante, que la palabra Tohu Vabohu no solamente es caos como tal, sino que también significa algo que no está, es algo informe, algo que no tiene forma, algo que todavía tiene potencial, pero no está, digamos, terminado. En ese sentido, les decía en el Shabbat que posiblemente es como cuando Dios dice que toma el barro del hombre, ¿verdad? Y es como que yo agarré un poco de barro en mi mano. Cuando lo agarro, eso es un tohu vabohu, ¿ok? Y cuando empiezo a darle forma para que sea, digamos, un florero, para que sea un vaso, una maceta o algo que sea útil o que sea funcional, ¿verdad? Entonces, ese caos viene y se convierte en algo bueno. Por eso es que vemos que al final de cada día, y fue la noche y el día primero, el segundo, el tercero, es interesante, ¿ok? Que Dios dice y lo que vivió Dios, que lo que había hecho era bueno y no dice era perfecto, de acuerdo a nuestros estándares, porque perfecto es que, híjole, hay totalmente bondad siempre, ¿verdad? Este, ok, de acuerdo. Y la cuestión de que en ese sentido, este, creo que les ponía el ejemplo en el Shabbat, digamos que estamos en una selva y hay gente que piensa, el mundo perfecto. En el mundo perfecto, el león, como inclusive está escrito, va a estar a la par del cordero o a la par del animalitos que son herbívoros y no se lo van a comer, sino que el león lo va a ver, lo va a apreciar, va a ser su amigo y entonces ese es como el mundo perfecto y no va a existir ese dilema de la vida y la muerte, donde el león viene y se come a esos animalitos, ¿no? Al antílope o lo que sea. Y entonces, pero ¿qué es lo que sucede cuando ese mundo perfecto viene? Crea un desequilibrio. Es decir, ¿qué sucede si el depredador no existe en este caso? Es decir, el león no se come al, al herbívoro. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un desequilibrio. ¿Por qué? Porque todas las plantas van a ser comidas por animales que no tienen competencia y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al no haber plantas, no va a haber un ciclo, va a haber un desequilibrio en la naturaleza, ¿verdad? Y ese desequilibrio lo que va a suceder es que no va a haber alimentos, posiblemente va a haber un problema de oxígeno o de también de CO2, de hidrógeno que nosotros necesitamos también carbono como para poder, ¿cómo se llama?, respirar también, porque todos aquí funcionamos de una manera espléndida. Los árboles nos dan el oxígeno y nosotros a ellos les damos CO2, que es lo que ellos necesitan para respirar. Entonces, y qué es lo que eh, va a suceder? Eliminé a lo que era imperfecto a mis ojos, que era el depredador. Pero al eliminar y hacer ese mundo perfecto,
¿qué creo? Caos. Ya deja de haber un equilibrio. Entonces lo que viene a ser la perfección es atraer caos. Por eso es que Dios dice, cuando Él terminó de crear todo, dijo, y esto fue bueno. ¿En qué sentido? Es funcional, genera equilibrio. Ah, bueno, necesito depredadores. Lo que pasa es que ante nuestros ojos, por ejemplo, el herbívoro no es depredador, pero el herbívoro es depredador de las hierbas. ¿Ok? Entonces, al final, todo en la vida es un equilibrio y en ese sentido todos tenemos que ser funcionales. Entonces, con esta porción de Noah, vemos que Noah no era un hombre perfecto, ¿verdad? Noah era un hombre como todos, con errores, defectos, pero algo que tiene Noah es que vivió en una generación, voy a llamarlo así, eh, muy corrupta. ¿Ok? Y entonces, y a pesar de que era una generación corrupta, él se mantiene íntegro, porque perfecto no era, él se puso borracho, uno de sus hijos lo violó. Eh, digamos, él salvó solo a su familia, no fue como Abraham, donde él pidió por otra gente, no por que se salvara su pellejo, sino que pidió por su generación, salva esta ciudad, etcétera. Y no vemos de Noah que le diga, Eterno, ten misericordia de la humanidad. Ya, es decir, sí, Sí, Isabel. pero yo había leído de que Noah hablaba con el pueblo y le decían de que él iba a hacer todo eso para que se salve y para que Ujú. salve y para ayudar a las demás personas. Entonces lo creían como un loco. O sea, en el momento que sucede lo que sucede, yo creo que lo mejor es quizás irnos propiamente a lo que dice la Torá. Ya. Ok, voy a empezar desde Bereshit capítulo 6. Ok, no sé si lo ven en la pantalla. Sí, 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 Ok, sí. y dice, y fue cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos. Esto que sucede, previamente Adán y Java tienen hijos, Caín, Abel, Shem, y empiezan a haber muchos hijos. Lo que pasa es que la Torá, digamos, va dándole importancia solamente a aquellos hijos relevantes para la historia, pero todos aquellos hijos que existieron, ¿verdad? No les da como mayor importancia porque a Importancia. nivel de la historia no añadían algo, digamos, a la historia como tal, no es que no existieron, ¿ya? Digamos, si yo voy en 900 años, ¿cuántos hijos pudieron haber tenido Adán y Eva? Eva. Un Ok. montón, ¿ok? Y los hijos de los hijos, pues se multiplican fácilmente. De hecho, no me acuerdo en dónde leí que decía que para que yo existiera, previamente a mí, eh, tuve que tener 4 abuelos, 8 bisabuelos, Ah, 16 tatarabuelos, y así van multiplicándose la cantidad de personas, que es impresionante. Claro, hoy existo, pero si me voy para atrás, es una cantidad de mucha gente que existió para que yo existiera, ¿no? ya. Entonces, y lo mismo va a suceder hacia futuro, para que mis tataranietos existan. Un montón de gente tiene que a final de cuentas juntarse como para poder que ellos existan, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la Torá discrimina un poco a las personas y por eso mismo dice en el 6.1
y fue cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Es decir, no da por hecho que solamente dos personas, tres hijos, no, da por hecho que existieron muchos. Y luego dice, y vieron los hijos de los señores. Interesante la palabra que aquí ocupa. Estoy ahorita al final de Bereshit hablando, ¿no? Dice, Bayir, Ubenei ha Elohim et benot ha Adam. Y en ese sentido, es interesante que ocupe la palabra Elohim. Y vieron los hijos de los señores. Ah, y de ahí es que viene como varias teorías que Dios tenía hijos, ¿ok? O que eran los hijos de los dioses, o hijos de, porque ocupan la palabra Elohim, ¿ok? Entonces, cuando le damos una connotación única a una palabra, que solo ahí se puede aplicar, es un error. En el caso específico, la palabra Elohim significa jueces, significa señores, significa dioses, significa el juez sobre todos los jueces, digamos, es el juez, juez, juez. El, también significa, o el gran juez, ¿verdad? También puede significar el gran Dios, ¿verdad? Es decir, el único. eh, y así tiene diferentes similitudes. Entonces, aquí lo que quiere decir es que estaban los hombres poderosos, porque en cada pueblo hay hombres poderosos. Entonces, y en ese sentido, dice que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que habían escogido. Y digamos que lo voy a poner quizás en una versión cristiana porque es lo que, digamos, más que todo, Génesis 6, voy a ponerlo. Eh, voy a ponerlo en una Biblia Reina Valera. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, dice, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, aquí lo que sucede es que da como una interpretación un poco doble a pensar que eran dioses como los dioses del Olimpo, pero no, Mm, eran gente poderosa, y digamos como que dijéramos hoy en día, los hombres y las mujeres, obviamente al juntarse salieron hombres y mujeres. De estas mujeres, hay unas mujeres que son muy bonitas y esos hombres poderosos las ven y dicen, ah, qué bonitas son y las toman para ellas. Y entonces, y dijo el Eterno, no luchará para siempre conmigo mi espíritu por causa del hombre, porque él es también carne y serán sus días de vida 120 años. Y aquí es donde vemos el primer corte, que vienen generaciones de 900 años, de 800 años, de 700 años. El más joven creo que andaba por 300 y algo, que era Enoch, ¿verdad? mm, Y de repente Dios dice, no, ya no van a ser tan largos los días de los hombres. Aquí hay una explicación científica. Se dice que la atmósfera de la Tierra antes del diluvio era totalmente distinta a como es hoy en día. Se dice que la atmósfera de la Tierra, según lo que dice la Escritura, antes solamente caía un cernido en forma de nube sobre la Tierra, pero no había lluvia, no había tormenta. Y no fue hasta en el diluvio que se abrieron las aguas de los cielos y empezó a conocer el agua lo- como lo- hoy la- en día la conocemos. Y eso hizo cambiar la presión de la atmósfera considerablemente. ¿Y cómo lo Ahora, explican esto? Y es bien interesante porque cuando van digamos, hacer operaciones de corazón abierto, ustedes sabían que esas cámaras donde meten a las personas que van a ser operadas de corazón abierto están presurizadas. Están presurizadas específicamente para que la persona se mantenga estable.
dentro de esas cabinas presurizadas. Y entonces hicieron un estudio que ahí se mantenían como la vida, digamos, de esas personas. Su metabolismo se desacelera, pero mantienen signos de vida estables. Entonces, al cambiar la presión de la Tierra, cambió la cantidad de oxígeno que nosotros podemos respirar y digamos, como que el aire era más pesado. Y eso lo que significa que automáticamente hay una evolución, si se quiere llamar entre comillas evolución, donde nuestro cuerpo, digamos, se transforma y reduce la cantidad de años que podamos vivir. Y en ese sentido hay un decreto de parte de Dios. Ahora, esto que dice, cuando tomaron para sí mujeres, lo que significa es que hubo un, digamos, un desenlace de pecados de sexualidad, ¿ya? O sea, ellos veían como, esta me gusta y voy con ella, y esta me gusta ella, y, o sea, era una cosa aberrante, ¿ok? Y entonces, y en ese sentido, Dios viene y decreta un juicio. Y aquí aprendemos que Dios empieza a declarar juicios, usualmente a naciones que han tenido perversión de índole sexual, ¿verdad? Llámese Roma, llámese Grecia, llámese Persia, etcétera, donde hay asesinatos y violencia, es otra causa, y donde hay una negación de la existencia de Dios. Y entonces, y dice que aquí aparece una palabra interesante, que había unos gigantes que habían en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando conocieron los hijos de los señores, que hay de los poderosos, a las hijas del hombre, y les parieron hijos. Estos fueron los valientes que siempre hubo, varones de fama. Ahora, ¿por qué razón? Perdón, está hablando de unos gigantes. Porque realmente sí, digamos, yo les puedo decir, yo me veo con los jugadores de basquetbol de la NBA y seguramente ellos son gigantes a la par mía, ¿no? O sea, no es que no existan todavía. Ahora, eh, pero lo interesante es que no son como lo presenta la ciencia ficción. Eso yo creo que es bien importante como de irlo como aterrizando, como decimos en nuestro país, ¿no? Los gigantes no son hombres de 80 metros, así como, no sé si ustedes vieron la película de Gulliver cuando eran pequeños, ¿no? Pero digamos, no es como Gulliver como se veía con los otros ciudadanos pequeños, ¿no? O sea, no es ese tipo, o la del cuento de los frijolitos de oro, que habían gigantes que subían con los frijolitos hasta arriba al cielo y entonces así bajaban y que eran gigantes. O sea, eso es más fantasía, sino que aquí lo que está hablando que habían hombres de tamaños grandes en esa época, pero algo que interesante que dice en la tierra en aquellos días y también después. ¿Por qué también después? Porque hay un hombre específicamente que es Og. Og es un hombre quien estuvo digamos, luchando con este Abraham, ¿verdad? Y entonces, y que hasta los días de Moisés dice que peleó con él, ¿ok? Eso no sabemos si Og era realmente como el Cid Campeador, que el Cid Campeador existió 300 años, y era una posición realmente, o era el mismo Og. Lo desconozco. Pero a lo que quiero llevar es que también hay que quitarle un poco de fantasía al texto. Y dice, y vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra, y que todo el impulso, ¿ok? Y esto es interesante, que todo el impulso de los pensamientos de su corazón era exclusivamente malo todos los días. Es decir, esta gente maquinaba maldad 24 horas, ¿ok?
Y dice, y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y se afligió en su corazón. Ok, aquí vemos una parte interesante porque Dios realmente no tiene forma, no es un hombre, no tiene sentimientos, si se quiere llamar así, entre comillas, sino que lo que hace el escritor es tratando de trasladar un mensaje, ¿verdad? Interpretando cómo Dios nos ve y cómo transformar esa idea de Dios en algo que nosotros podamos aproximarnos a entender. En ese sentido, digamos, no es que Dios se arrepiente y dice, ay Dios, que la regué en hacerlos y qué tremendo y empieza a llorar. O sea, más adelante leemos que Dios no es hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre, ¿no? Y entonces, en ese sentido, realmente no es que él se está arrepintiendo, ¿ok? En el sentido de arrepentirse, de sentirse frustrado porque no sabía lo que iba a pasar con el hombre. O sea, Dios está en la eternidad y sabe lo que iba a pasar. Pero ¿en qué sentido se arrepiente Dios realmente? Esa es una pregunta interesante, ¿no? O sea, Dios realmente lo que está diciendo es, el modelo tenía que funcionar así y no está funcionando bien, ¿ok? Y en vez de acercarse a mí, se alejan de mí. En ese sentido, eh, Dios se arrepiente, pero no es que exactamente como cuando yo digo me arrepiento de haber hecho esa transacción. ¿Verdad? No, eh, Dios no actúa así. Y dice que se afligió en su corazón. ¿Y qué significa afligirse? Afligirse realmente no es que Dios tenga preocupaciones o que Él no pueda controlar nada. O sea, la aflicción del hombre es muy distinta a la aflicción de Dios. La aflicción del hombre usualmente va a ser una sensación cuando nosotros tenemos inhabilidades o cuando nosotros tenemos imposibilidades o se nos presentan, digamos, situaciones que no podemos controlar. Usualmente en ese momento es cuando nosotros nos afligimos. Ejemplo, voy en un avión y el avión empieza a entrar una turbulencia y empieza. ¿Qué sucede en mi corazón? Me aflijo. ¿Por qué me aflijo? Porque yo no voy manejando el avión, no fui yo el que reparé el avión, no puedo decir que sí realmente puede aguantar más vientos, es decir, porque está en una situación que no puedo controlar, pero Dios realmente cuando dice que se aflige en su corazón es porque Él sabe lo que tiene que hacer por la maldad de la gente. Y es algo bien interesante, la tierra en ese punto, si lo queremos llamar algo así, es la misma idea que más adelante vemos. La idea es que la tierra expulsa a sus habitantes cuando la maldad de estos es demasiado grande. ¿Ok? Y por eso mismo dice más adelante en diferentes porciones de la Torah que, que la tierra te va a vomitar, dice. Es decir, nosotros vamos a generar un desequilibrio tal, ¿ok? Como seres humanos, que vamos a llamar al caos, y en el caos va a haber una rectificación y una restauración de las cosas. Pongo un ejemplo. Mucha gente dice, ah, no, mira, nosotros podemos seguir destruyendo el medio ambiente, destruir y fabricar productos de manera no sostenible, no pagar impuestos adecuadamente, no pagar salarios adecuadamente, y empezamos a ver una destrucción del sistema, ¿no? Y empezamos a abusar de los recursos que Dios nos da a través del planeta. ¿Y qué sucede? El planeta empieza a tambalear, ¿no? Y empieza a hacer autocorrecciones.
Yo empiezo a deforestar, genero calor. ¿Por qué genero calor? Bueno, simplemente eh, los árboles refrescan la tierra. Al no haber árboles, la tierra recibe más sol, ¿ya? Y empieza a haber un desbalance. Eso genera problemas de corrientes submarinas, genera problemas de clima, genera problemas de vientos, genera que en donde antes habían árboles, ahora puede correr libremente un tornado, etcétera. Y entonces, al analizar todo esto, lo que hace el planeta es autodefenderse, que es exactamente lo que sucede cuando nos ponen una vacuna. Nos meten una enfermedad y el cuerpo empieza a reaccionar de tal manera que empieza a combatir esa enfermedad y genera anticuerpos. Y lo mismo, exactamente el mismo principio tiene el planeta Tierra. Entonces, cuando Dios dice que se aflige en su corazón, no es porque Dios está afligiendo porque no puede controlar una situación, no. Él todo lo ve, todo lo sabe, él sabe las reglas de la autocorrección, digamos. Entonces, cuando él se aflige, es que dice, híjole, lo que viene para autocorregirse, la maldad de esta gente, es que va a venir lluvia. ¿Ok? Entonces, y luego dice, porque inmediatamente dice, y dijo el Eterno, borraré al hombre que cree, de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el cuadrúpedo, hasta el reptil y hasta el ave de los cielos, porque estoy arrepentido de haberlos hecho. Porque está arrepentido, porque su plan original, digamos, él le otorgó la capacidad de decidir y hemos decidido mal. Más, y es como un punto y aparte, como que hay un cambio de dirección del texto. Dice más, Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Es decir, Dios ve que toda la tierra se está destruyendo, pero ve a una persona totalmente diferente y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo, perfecto entre sus generaciones, con Dios anduvo Noé. En hebreo dice, Ele Toldot, estas son las generaciones, Noach, Ish, Sadik. Noach, estas son las generaciones de Noach. Noach fue un hombre sadik, un hombre justo, pero después de eso dice arriba perfecto, pero realmente abajo dice Tamim. Tamim no es exactamente perfecto como se podría entender en castellano. Más bien Tamim es una persona íntegra, ¿ok? Una persona recta entre sus generaciones. Hayabedor Berat, Et Elohim, Hit Halel, Noach. Con Dios anduvo Noé. Y esta palabra Hit Halel es una palabra que tiene que ver con alajá, ¿ok? La alajá son los caminos de cómo uno camina con Dios, de cómo uno anda en sus preceptos, ¿ya? Y empieza a contar la historia. Y engendró Noah y tres hijos, a Sem, Ham y Jafet. Y dice, y se corrompió nuevamente la tierra ante Dios y se llenó la tierra de Jamás, por cierto. Y Dios, y vio Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda la carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noah, el fin de toda criatura ha llegado ante mí porque se llenó toda la tierra de violencia. Ahí dice Jamás, a causa de ellos, y aquí los haré sucumbir con la tierra. Haz para ti una arca de madera de ciprés cofer, compartimentos harás en el arca y lo juntarás por dentro y por fuera con pez, con brea. Y así harás. Y empieza a darle como el plano, ¿ok? Y dice, pues he aquí yo traigo el diluvio de aguas sobre la tierra. Y afirmaré mi pacto contigo y vendrás al arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pero entre todo esto, no dice, no, eterno, no has pensado que es muy, eh, muy exagerado lo que estás pensando hacer con todos. Tal vez vaya a alguien ahí. O sea, no se ve eso en Noah. Y dice, y afirmaré mi pacto contigo y vendrás al arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo.
Y de todos los vivos, de toda la criatura, de dos en dos traerá el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra será. Del ave según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, de dos en dos vendrán en ti, para que haya vida. Y tú toma contigo toda vianda que es de comer y allegarás para ti y le servirás alimentos para ti y para ellos. E hizo así Noah, conforme a todo lo que Dios le ordenó, así hizo. Hasta el momento, si lo leemos así literalmente, no existe, voy a llamarlo así, este es el capítulo 6, algo que le haya dicho a Noah, Noah, y ve y predícales a todos que se arrepientan, ¿no? Y empezamos a leer capítulo 7 y dice, y dijo el Eterno a Noé, entra tú y toda tu familia al arca, pues he visto que eres justo ante mí esta generación. De todo cuadrúpedo puro tomarás para ti siete y siete de cada uno, macho y hembra. Y de todo cuadrúpedo que no es puro, dos de cada uno, macho y hembra. También del ave de los cielos. Y después de eso dice, porque después de 7 días haré llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches. Y traeré sobre toda la existencia que hice sobre la faz de la tierra. E hizo Noah según lo que Dios le ordenó. Y Noah tenía 600 años de edad cuando fue el diluvio de las aguas sobre la tierra. Él ya tenía 500 y algo de años previo, que creo que por acá está. No me acuerdo dónde estaba, pero creo que más adelante lo dice. Y dice, y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por causa de las aguas del diluvio. Y Decía entonces, 600 ahí, Maurice, perdón. sí, Ahí está, exacto. estaba adelantito, tantito. ¿Verdad que sí? Más adelante está ahí. Entonces Sí. dice, de dos en dos y lo subió al final de cuentas. Y en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes de este día, se rompieron todas las fuentes de las aguas. O sea, es decir, 600 años. Y aquí arriba dice que recibió todo esto cuando tenía 600 años de edad, ¿verdad? Lo confirma acá abajo. Eh, y dice, y en efecto, fueron la lluvia 40 días, 40 noches, y todos subieron al arca, y al final Dios viene y cierra el arca, ¿no? Eso en términos generales, lo que sucede. Este, y dice que muere todo, y si leemos así el texto literalmente, realmente no vemos donde nos diga exactamente que Noah les predicó a todos y que dijo arrepiéntanse, súbanse al arca conmigo. Eso más bien es historias, ¿verdad? Pero en la Torá no lo indica. Este, y entonces, yo creo que esas son como algunos de los aspectos que hay que como ir viendo de lo que va sucediendo, ¿no? Este, aparte de ello, hay otra versión que traía también como que para que la pudiéramos ver. Esta es una versión también israelita, ¿ok? Y, eh, y ahí va dando como ciertos comentarios, ¿no? Quiero ver, algo interesante que Dios pide que de los animales puros vayan de dos en dos y de los que no son puros, no impuros, sino que no puros, dice que vayan de los puros, digamos, van cuatro. Este, interesante que salieron
4 con su pareja, ¿no? Noah y sus 3 hijos, 4. O sea, es decir, el hombre es ante los ojos del Eterno un animal puro, ¿no? Acá también como para poderlo meter un poco en Génesis 6, verso 10, dice, y Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet, y se corrompió la tierra ante Elohim, la tierra se colmó de crimen, o sea, robo, ¿verdad? No había, eh, digamos, como una manera de tener equilibrio, sino que había violencia, había robo, había libertinaje sexual. Entonces, y también dice que todo se corrompió en la naturaleza. ¿Por qué? Porque aquí se da una idea de que se practicó el bestialismo también, una práctica aberrante. Entonces, en ese sentido, el hombre vino y contaminó a los animales. ¿Ok? Eh, y dice que lo van a destruir y entonces le dice cómo lo van a hacer. El capítulo 7, eh, voy a ver si aquí está la idea de lo que les decía del tiempo. Sí, era un tiempo en el cual Dios estaba tan Fueron decepcionado. como 200 años, ¿no? Entre Ah, el mensaje de Noah y el diluvio, si no me recuerdo, pero no tengo así en la mente ahorita la cantidad. No sé si más adelante, cuando dan digamos que tuvo los hijos y todo eso, creo que ahí más adelante lo dice. Capítulo 8, fin del diluvio. eh, y acá en el uno se, capítulo 8, perdón. sí, uno se pone a pensar, se imagina en ese tiempo que eran como animales feroces, sin ley, sin respeto a nada ni a nadie, y tomaban las cosas de lo que querían a la fuerza. Era una situación tan difícil, tan crítica, que no había seguridad en ningún aspecto, ni una forma de vida tranquila, ¿verdad? Que dijera, de aquí estamos tranquilos, aquí vamos a estar bien. Eh, eh, Supongo que Noah y su familia siempre suspiraban y decían, ay, qué dolor, qué pasó. Eran Sí. eventos tras eventos feos, ¿no? Que se vivían a diario, me imagino, si yo. No, eso es como el día de ahora, pues. Los días de ahora así son, ¿no? Sí, 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 nada más que ahora un poco más modernos, más disfrazados, pero sí, es lo mismo. Sí, aquí lo que me gusta del capítulo 8, honestamente, es que dice eh, que Noah erige un altar, sacrifica ciertos tipos de animales puros y aves puras, las ofrece sobre el altar. Pregunta cómo sabía Noah que era puro y que no era puro. De alguna manera Dios tuvo que habérselo revelado, ¿no? Pero dice que sintió a Shem el aroma placentero, pero no es la carne asada, es el corazón de Noah ante Dios, de agradecimiento. ¿Por qué? Porque cuando dice que aquí los ofrece sobre el altar, los quema totalmente, es un olá, ¿verdad? Y puede ser también un olá shelamim, de agradecimiento. Y entonces, y en ese momento dice que Hashem dice en su corazón, no volverá más a maldecir a la tierra por causa del hombre. Es decir, la tierra no va a ser maldita nuevamente por causa del hombre, que eso es interesante. Ni tampoco volveré a castigar a todo ser viviente como hice.
Mientras perdure la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno y día y noche no cesarán. ¿Ok? Entonces, y eso es algo interesante porque también empieza a crear la idea que la destrucción de la tierra no va a ser ahora por medio del agua, sino que va a ser a través de otro elemento. Capítulo 9, Dios viene y bendice a los hijos, a todos, dice, Sal le dice, y al final de cuentas dice que Dios los ve y los bendice. Entonces dice, pues, acá, que se me pierde un poco ok. Dice, no obstante, dice, la sangre de sus propias armas no vamos a poder ingerir de todo animal tampoco. Luego dice que el que derrame sangre del hombre deberá morir a manos del hombre, porque Dios hizo al hombre, ¿ok? Y luego dice, multiplíquense. Y luego genera el arco iris, ¿verdad? Y dice que Dios viene y bendice a Noah con sus hijos. ¿Ok? Y entonces, y al final, dice que los hijos de Shem, obviamente donde viene también Abraham, Ham, es toda la tierra de los africanos, digamos, y Jafet es la gente de Medio Oriente y eslavos, básicamente. Y dice que estos fueron los tres hijos de Noah, se reprobó la tierra. Perdón que me quedé hablando mudo, me acaba de salir acá. Entonces, los tres hijos de Noah básicamente se dirigen a distintas ciudades, uno para el sur, otro se queda en el Medio Oriente y otro va para el norte. Y entonces, pero aquí ya vemos a Noah, el hombre perfecto que caminaba recto con Dios y todo esto. Dice que planta una viña, cultivó la tierra y se embriagó y se desnudó en su tienda. Ham, padre de Keneán, vio la desnudez de su padre y les contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Y Shem y Jafet lo cubrieron, básicamente. Entonces, y después de eso viene Noah y realmente maldice a Kenan, ¿ok? Que va a ser, eh, digamos, sirviente de sirvientes para sus hermanos, y de ahí nace el tema de la esclavitud de los africanos, de esta porción, la justifican. Eh, y luego bendice a sus dos hijos. Y después del diluvio, Noah vive todavía 350 años, Noah vivió 950 años y fallece. Y empieza a decir la descendencia de Noah, ¿verdad? Y empieza a decir que Gomeg, Magog, Madai, Iván, Tubal, Meshech y Tiras. Y Gomer son los Ashkenaz, que son los alemanes, Rifat, Togamá, los hijos de Yaván, Elisha, Tarkish, Dodamín, y todo esto empieza a dividir cómo fue toda la gente. Los hijos de Ham son los hijos de Cush, Etiopía, Mitzraim son Egipto, Put son los libios, y Kenan, que son los actuales gente de jordanos, eh, los sirios, etcétera. Luego dice que Cush, es uno de los hijos de Ham, engendró a Nimrod. Y este fue el primer hombre que acumuló poder en la tierra. Este Nimrod es el que enfrentó a padre Abraham de acuerdo a los Midrash. ¿Ok? Y cuando dice que era un poderoso cazador ante Hashem, dice, él lo que hacía engañaba. ¿Ok?
para revelarse a la gente ante Dios. Ahora, aquí hay un midrash que dice que él venía y mataba gente y decía, a ver, Dios, ¿dónde estás? Si acabo de asesinar a alguien y no me matas, no me pasa nada. ¿Ven? Es mentira, yo soy Dios. Y fue el primer hombre que se empezó a creer Dios. Y dice que el comienzo de su reinado fue Babel, Babilonia, y la tierra de Shinar, aproximadamente todo lo que era el Golfo Pérsico. Ashur abandona, funda Nínive, que parte de Asiria, sobre el Tigris, Rehoboth Ir, que hoy es Kuwait, eh, y la gran ciudad. Luego Mitzraín engendra hijos, ¿verdad? Y empiezan a hacerse todos los africanos acá. Ahora dice, y de ellos, de Batrim y Calushnim, de ellos derribaron los filisteos, que aquí es interesante, que dice que los filisteos surgen de las relaciones incestuosas entre los Batrim y los Calushim. Luego, empiezan a estar toda la gente de Canaán. Ahora, dice que estos son los hijos de Ham, y después empieza a ver la descendencia de los hijos de Shem. Ok. Ahora, al final empieza a hablar sobre la Torre de Babel, esta porción, y esto empieza a decir, bueno, los hombres todos hablaban el mismo idioma, de acuerdo a la interpretación tradicional, era el hebreo, y dicen, y entonces edifiquémonos ciudades, llegámonos hasta la cúspide del cielo y hagámonos un nombre. Es decir, cuando dice hagámonos un nombre, lo que quieren decir es suplantemos a Dios, para que no nos dispersemos sobre la superficie de la tierra. Y Hashem baja y los confunde a todos y los divide entonces en todos los lenguajes que hoy en día conocemos. Luego dice, confundamos su lengua, que nadie entienda, y aquí por qué razón Dios está hablando en plural y no en singular, porque Dios le está hablando a su corte celestial. Vamos todos a destruir, ¿ok? Eh, y empieza a decir cuáles son los descendientes de Shem. ¿Cuáles son? Hasta, bueno, empieza a decir quiénes son, empiezan Eber, que son los hebreos. Luego, interesante que empieza a hablar que sale Terah, Nahor, Harán, que son los parientes de Abraham. Y al final dice que llega eh, hasta Abraham. Y empieza a dar una descripción muy breve de lo que pasó con Abraham, ¿no? Y así es como, digamos, que termina la porción. Entonces, tenemos una Haftarah, obviamente, quiero ver, perdón, es que lo que pasa es que, permítame. Bueno, y luego tenemos la Haftarah, que está en Yesayahu, en Isaías 54 e Isaías 55, básicamente que es la restauración de Israel. Dios tiene misericordia y ese es como el mensaje de Noah. Noah, que significa, interesante, que se llama descanso. Eh, es el nombre de Noah. Este, pero uno ve la vida de él y lo menos que tuvo fue descanso, porque no sé cuántos años pasó construyendo el arca, cuánto trabajo fue meter a todos los animales en el arca. Este, así que no sé si el nombre iba acorde a sus funciones, pero bueno. Al final, yo creo que lo interesante de acá es como cuestionarnos, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que Dios, digamos, llame que Noah era justo? ¿Cómo podemos decir que era íntegro? ¿Cómo podemos decir, o sea, no era perfecto? O
sea, Noah era un ser humano como todos. Y no creo que ninguno de nosotros haya sido mejor que Noah. No sé qué hubiera pasado con todos nosotros viendo esto. Yo lo que sí sé es que Noah, de alguna manera, quizás, yo estoy suponiendo, obviamente es Mauricio Quintero el que está hablando, Noah, ¿por qué se emborracha? Yo creo que de alguna manera sintió la mea culpa de que pudo haber hecho más de lo que hizo por toda esa gente que murió y que él vio morir. O sea, es un trauma, literalmente es un trauma. Y yo creo que eso es como Como un cargo de conciencia, como que pudo, cargo de pudo hacer conciencia. algo y no lo hizo. Exacto. Sí. Por eso es que cuando ya todo se calmó, todo se tranquilizó, no se vio como que iba a seguir otra vez un diluvio y yo no sé cuántas noches no pudo dormir Noah. Dice que él hizo algo y plantó algo que le tomó meses hacer. ¿Para qué? Para embriagarse. Eso es para olvidar su pasado. Y lo que sucedió cuando se embriagó es que le fue mal porque uno de sus hijos comete un error, un incesto, y al final, ¿qué, qué, qué sucede? Pues la familia pierde, la familia se dispersa. Y eso a futuro genera inconvenientes porque este hijo empezó a generar aquella rebeldía contra Dios y al final la razón por la cual Dios había destruido a la tierra retorna, porque como dijo Dios, el hombre es, tiene una inclinación al mal y eso, el mal y el bien es relativo, es más bien, tiene una inclinación a su instinto animal y se deja dominar por él. O sea, digamos, todos los que llamamos pecados en la vida actual, moral y todo eso. Voy a poner ejemplos. Yo lo veo con mis perritas. Digamos que las dos están al mismo tiempo y le estoy tirando comida a una y a otra. Pero viene una perrita y le quita la comida a la otra. Ella no lo hace por moralidad, no lo hace porque sea malvada ni nada de eso, sino que es el instinto animal que hace que dice, híjole, capaz no voy a comer mañana y le quito al otro para yo sobrevivir a futuro. Pero en el hombre, digamos, eso sucede. Empiezo a acumular riqueza, 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 me vuelvo muy poderoso y quiero mantener ese estatus, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la inclinación al mal, viene innata, no la pensamos, ¿ok? ¿Qué otra inclinación, digamos, al mal podemos leer? Por ejemplo, digamos, hay gente que no logra controlar sus emociones, no tiene buen control de sus emociones. ¿Y qué es lo que hace? Se enoja. Y cuando se enoja, llega a golpear, a insultar o incluso hasta matar a otras personas. Es porque su instinto animal es como aquel perro que empieza, "Ah", ¿verdad? Y de repente no se controla y lo que hace es ataca. Y después de eso ya no solo ataca, sino que quiere ya matar a su adversario. Y hasta ese momento se calma. Entonces es el instinto animal, el que es inclinado, es decir, el que no piensa, inclinado al mal. No es que sea malo en sí, porque si no estaríamos diciendo, bueno, Dios dijo que había hecho al hombre y dijo Dios que era bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que podamos decir, ay, cómo es posible que sea bueno, pero al mismo tiempo dice que tiene una inclinación hacia el mal? La inclinación hacia el mal es esa. Le damos a veces lugares a nuestros instintos. Comemos mucho, tomamos mucho, eh, de repente abusamos digamos, del cuerpo porque trabajamos mucho. Hay personas que tienen sexo en manera demasía. Hay personas que de repente
le quitan al pobre hasta lo que no tiene, y así vamos viendo distintas maneras de que no hay raciocinio, ¿no? Entonces, y ahí eso es lo que ve Dios en el hombre. Y entonces, pero Dios dice, ya no te voy a destruir, ¿ok? Entonces, práctica de esta porción. Yo creo que Dios realmente no quiere que nosotros seamos perfectos, honestamente. Todos dirán, "Y bueno, no, Dios quiere que seamos funcionales. Dios quiere ¿de qué nos sirve andar así todo el día? ¿Verdad? Y al final de cuentas, voy a poner un ejemplo y no quiero sonar feo, pero ustedes saben de que hay muchos rabinos ultraortodoxos y muchos fieles ultraortodoxos, ¿verdad? Dentro del judaísmo, que ellos pasan todo el día en los ulpan, en las escuelas, estudiando, rezando, y pasan días sin llegar a su casa porque están, entre comillas, conectados con Dios, pero se olvidan que sus esposas tienen hijos y que hay que darles de comer, ¿ya? O sea, entonces, ¿es funcional o no es funcional? ¿Es bueno o eso es incorrecto? ¿Están haciendo algo malo esta gente? No, no están haciendo nada malo. Y ese es el problema también. O sea, porque no hacen nada. O sea, la religión los ha cegado tanto que han perdido la capacidad de, eh, digamos, también cumplir el mandamiento, multiplíquense, pero sean fructíferos, sean productivos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a rectificar el mundo o cometer los errores de aquellos gente que se iba como ermitaños a vivir solos y no tenían interacción social con nadie para evitar pecar? El problema realmente ahí de qué sirve estar ermitaño y yo soy el gran santo, pero cada vez que me topo con alguien no puedo hablar, no puedo ver a una mujer decentemente, no puedo ver a un hombre decentemente, o sea, eso es como la vida práctica, ¿no? Dios no quiere perfección, Dios quiere funcionalidad, Dios quiere que seamos buenos. Y hay una frase que a mí me encanta, que mi suegro me ha enseñado, que dice que ser bueno es nuestra recompensa, ser funcionales es nuestra recompensa, pensar cosas buenas, actuar de manera buena, eh, que si voy a hacer un favor, lo voy a hacer con la bondad adecuada, buena, que si voy a servirle un vaso de agua a alguien, lo hago de buena manera, etcétera. Es realmente eso, yo creo que es lo más importante que nos deja esta porción. Dios no busca gente perfecta, Dios está buscando gente buena, ¿ok? No sé si quisieran comentar, quisieran hablar algo adicional, si tienen alguna duda de lo que sea, ¿no? O algún comentario de lo que sea, es bienvenido. Yo sí iba a comentar, pero ya se me olvida. Se me fue la palabra. Y no quería interrumpirte porque luego pues pasa que también se le va uno al hilo, ¿no? De qué es que estaba hablando esto. Ujú, Pero bueno, es lo que tú estás diciendo tiene mucha verdad. Y yo quería hacer una comparación cuando Israel salió de Egipto, y que literalmente salió del país, pero no lo sacó de su corazón. En esa estancia que estuvo en el desierto, le costó mucho, mucho tiempo ahí estar en el desierto
depurarse de todo eso que traía de allá. Yo creo que aquí pasó algo similar con Cam, que tanta perversidad que veía, que lo dañó en su mente y él sabía que estaba mal, pero yo pienso que todos sabemos lo que es bueno y malo dentro de nuestro ser, lo razonamos, pero no sé, perdió el equilibrio, eh, eh, algo pasó así que con la bebida se pierde todo, no sabe lo que se dice y mucha gente ni se acuerda. Es lo que he escuchado, ¿verdad? De esas situaciones. Yo no he estado, porque no, o sea, yo, mi máximo siempre ha sido 3 copas de vino y estoy tranquila. Pero en comentarios de otras personas que se les olvida lo que hicieron y han hecho un show tremendo, ¿no? Que me han comentado, ¿no? Que les sucede y no se acuerdan. A lo que quiero llegar es como una paradoja que Dios quiso quitar toda esa porquería, ¿no? Para iniciar nuevamente con la humanidad. Pero No se puede. no, la humanidad no respondió a ese llamado. En el caso de Cam pasó que él ya tenía dañada la mente, yo digo, que llegó a esa situación que estaban haciendo en esos lugares, por lo cual Dios había quitado, Destruido. sí, esa humanidad en ese tiempo. Y me pongo a pensar, hoy en día, como lo habíamos mencionado ahorita, Mauricio, Estamos igual. estamos igual. Y, Mm. y, y te das cuenta que la comunidad LGTB o como la comunidad gay, LGTB. ándale, esa, ya le puse otras claves. Bueno, Otras. pero me entendieron. La comunidad gay agarró el arco iris que simboliza la promesa de Dios. Su bandera lo puso de esa manera para identificarse, y yo digo, ay, esta gente fea, agarró lo del arco iris y y digo, bueno, el arco iris, pues para mí es algo que cuando uno lo ve en el cielo, recuerda eso, ¿no? La promesa de Dios. Y digo, no tienen vergüenza de agarrar el arco iris como bandera y ellos están en esa situación, por lo cual se arrastró a la perdición esa gente, ¿no? Porque la mayoría de los casos fue por esa actitud perversa, ¿no? Que tenían, como bien lo decías, ya sus alcances eran ya tan feos que hasta los animales los contaminaron también. Exacto. Era terrible, algo que tan solo escucharlo dices tú, ay, qué feo, pero bueno, son cosas que yo lo ¿Qué siento, estamos pasando? ajá, que digo, no se dan cuenta ellos mismos que eso es como una burla de que, ay, sí, la promesa y la tenemos como nuestra bandera, ¿no? La arcoíris, una de colores o algo así. Y estoy haciendo lo que quiero y tiene la gente que respetarme, porque ahora, lo malo es bueno y lo bueno Bueno y es malo. malo. Ahora se está viendo esos tiempos así que dices, De antes. wow, wow, cambiaron la forma de hacerlo, pero al final, como decía nuestro rabino de bendita memoria, somos los mismos y el ser humano está en esa sintonía
tristemente se deja dominar por la inclinación al mal. mala, Ujú. que no se esfuerza porque el tiempo que tan preciado Que que nos Dios nos queda. da. Ujú. Sí, Eso es lo que sí, quería comentar yo, que digo, wow, qué cosas, ¿no? Pero A mí, yo no sabía del hijo de Noé que pasó. Para mí ha sido algo increíble lo que me estás contando, lo que abusó, ¿no? No, exacto. en realidad no, ni se me vino a la mente. Yo leí que lo vio, que no era bueno mirarlo a un papá así, y, y ahí decía que lo tapó, pero mm, no leí que en realidad lo tocó, ¿no? No pero sabía Exacto. eso. lo que los taparon fueron los otros hermanos que Pero, vieron pero esa No, acción. él si también lo tú te pones a tapó, ver por qué razón van entrando de manera de retroceso, digamos, nosotros cubriéndose y ni sí, siquiera lo vieron a su papá, claro, porque lo habían sí. dejado quizás mal, yo no sé en qué sentido lo habían dejado a pobre Noah, ¿no? O estaba Mm, humillado ya como hombre humillado, y claro. todavía los otros iban a ver eso, qué iba a pasar. Entonces, am, en ese sentido, eso fue algo grande de parte de Del los, ¿cómo hijo. se llama? Así es. Entonces, definitivamente, es, yo les puedo asegurar, nos vamos a una isla perdida. 6 familias o 4 familias, como el caso de Noah, por el instinto que tenemos nosotros. ¿Ok? Sí, pero Por no el instinto. comprendo que el hijo va a hacer eso a su papá. No, no, no sé, Por eso es me ha que impactado ahorita. previamente, no, Bueno, pero es lo que pasa hoy que, en día pasa que hay padres que tienen incesto con las hijas y las llena de hijos en el sótano. Yo supe el caso de en No, Holanda, o no sí, sé qué pero parte de en ese momento que Noah fue escogido por Dios y sus hijos sabían eso. sí, ¿Comprende? lo que pasa que, Eso no, lo que pasa que eso es lo que sucede, es lo estaba que el te digo. demonio ahí seguro, el mal. No, 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 o sea, realmente es, No sé, la volvemos a inclinación la mala misma dominó. idea. ya. Ya, vamos nuevamente a una idea, ¿ok? Y quizás voy a leerles algo del rabino Natán Menashe, Mm, eh, porque yo creo que al final el tema es eh, cómo Dios nos crea. ya. Realmente Dios creó ah, básicamente lo que insufló en todo los animales y tierra y todo eso está el Espíritu de Dios, ¿no? Mm, Dios les da vida, que esa es digamos, un instinto, ¿no? Este, pero es interesante que realmente nosotros, quiero ver si por acá lo veo. Ah, entonces a él entró un espíritu malo para hacer esas cosas, Y yo creo que no. ¿no? Es que lo que pasa es que nosotros usualmente tratamos de echarle la culpa que afuera Mm. está el problema, ¿no? O sea, Dios crea un Él nefesh. se contaminó entonces con esa gente. No. Lo que pasa es que el nefesh es el instinto animal, porque nosotros o Mm, sea, vamos a ver, nosotros O como sea, seres humanos, un poco que esencialmente, traía ¿qué somos? Somos animales, ¿ok? sí, Pero somos un tipo de animal más elevado. que a Dios le plació no solo darnos el nefesh, ¿ok? Sino que nos dio el ruach, mm, nos dio la capacidad de pensar, pensar. ¿ok? Y entonces, eh, y eso significa también que hay aspectos emocionales, ¿ok? Pero
Dios quiere que lleguemos, porque después de eso empieza a hablar de la Neshama. O sea, que Dios ve que el alma como tal tiene que ir evolucionando. ¿Qué Ya. quiero decir con esto? Cuando nosotros venimos a este mundo, el cuerpo puede existir sin un alma, sí, puede existir sin un alma. Por eso es que un muerto cuando muere no desaparece inmediatamente, o sea, no es como cuando aparecen en ciertas, no es como los Jedi, ¿verdad? Que se morían y desaparecían su materia y el Mm, alma al mismo tiempo. No, sino que nosotros, el cuerpo puede estar ahí sin vida. Y de hecho, ¿por qué razón nosotros seguimos viviendo todos los días? mm, Porque dentro de nosotros hay otra cosa adentro, ¿verdad? Si lo queremos llamar así, otro intruso adentro de este cuerpo, que es el alma. Y esta alma, digamos, mientras uno está como con ese aliento de vida, todos los días nosotros morimos, ¿ok? Físicamente. O sea, nuestro cuerpo muere y por eso nos alimentamos, para regenerarnos, ¿ok? mm, O sea, por eso es que si usted deja de comer por un periodo de tiempo, ¿qué le sucede? Se muere, porque su cuerpo sigue muriendo. Desde que nació, su cuerpo empieza a morir. Lo que sucede es que tenemos que eh, alimentar. yo lo alimento para poderlo, digamos, para que se vaya renovando, para que se vaya recuperando, ¿ok? Entonces, Mm, pero cuando nosotros nacemos a ese pedazo de carne, si queremos llamarlo así, o a este Adán, este pedazo de barro, digamos, Dios le insufla vida y entra nuestra alma, nuestro cuerpo, ¿ok? Y esa es la diferencia probablemente con los otros seres que Dios ha creado. Cuando ellos nacen, reciben el aliento de vida de Dios, como los perritos, como los gatos, como los tacuacines, como todos estos animales, mm, como los árboles, reciben ese espíritu de Dios que les permite vivir, que les permite existir, ¿ok? Así como nosotros. Pero el alma del hombre, que es todas las almas son lo mismo, pero digamos esa alma es superior, vamos a llamarlo así, porque Dios así lo deseó, darnos mm, una imagen como la de Él. Entonces, otorgó a este animal que Dios pudo haber dicho, ah, no, que sea el perro y nosotros somos los seres humanos como changuitos, ¿no? mm, Entonces, también pudo haber sucedido eso, o sea, no, digamos, entonces todos aquí estuviéramos hablando en un Zoom, diferentes perritos, o sea, es decir, es relativo el envase, ¿ok? Dios le plació hacernos el envase de esta manera porque para que nosotros podamos pensar, podamos desarrollarnos, tener herramientas, etcétera, pues teníamos que tener cierto tipo de contextura física para ser funcionales en la tierra. mm, ya, Digamos, ¿por qué tenemos una mano así como la que tengo aquí ahorita que estoy mostrando mm, en la pantalla? Porque esta me permite agarrar herramientas, por ejemplo. Y Dios dijo que el hombre cultivara. Es imposible cultivar si no tengo la mano, esta herramienta. ¿Ok? claro. Mm, O sea, un perrito no puede cultivar. ¿Por qué? Porque no puede agarrar herramientas. Puede escarbar, pero ¿cómo va a tomar de repente una plantita y la va a sembrar? mm, Aunque tuviera un alma superior, digamos, no puede hacerlo porque tiene una limitación física. ¿Ok? ¿Por qué tenía que caminar erguido, por ejemplo? O sea, son aspectos que aparentemente no son importantes y no nos damos cuenta que en sí el ser humano es un milagro de Dios, tan bien diseñado y tan bien pensado que tenemos,
5.785 años, 7.784 años, 7.785 años que realmente eh, de modelo y no lo ha cambiado Dios. Es decir, no nos ha aparecido una cola o no sé, mm, ¿verdad? mm, Eh, porque de repente el cerebro está acá y no está en el hígado, o el hígado está en donde está. Todo eso tiene explicaciones científicas y tremendas, pero el punto específicamente es que también somos animales. Entonces, cuando una persona, digamos, decide alejarse de Dios, ¿qué es lo que sucede con esta persona? Al alejarse de la divinidad, empieza a perder la el imagen de conocimiento. Dios. La imagen de Mm, Dios es un neshama. Se empieza a alejar de su neshama, de su rúa, y se empieza a rebajar a ser un animal, lo más cercano a un animal, mm, ¿ok? A su instinto animal. animal. O sea, Mm, por ejemplo, digamos, los animales tienen instintos que necesitan, tengo hambre, voy a matar para comer, ¿ok? No piensan exactamente si es bueno o es malo, no. El instinto animal les hace matar para animal. alimentarse, ¿ya? Mm, Entonces, el Forma de hombre no, sobrevivir. Ujú. exacto, el hombre no, mm, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza, le dio un alma superior. Entonces, cuando él, digamos, su nefesh está en su máximo apogeo, ahí es donde de repente nosotros empezamos a decir, y bueno, ¿y cómo es posible que este hombre, siendo ser humano, cometió semejantes cosas? O sea, voy a poner ejemplos que hemos visto en mi país. Un hombre metía a personas en el refrigerador, partidos. No dice, ¿qué mente? Eso es que él se alejó de Dios, su nefesh empezó a crecer mucho y su nefesh tomó control total. Es como cuando, por ejemplo, digamos, no sé si a ustedes les ha pasado, tengo un gran sueño y está tremendo. Le hablan, uno sale, ¿verdad? Enojado, respondón. ¿Por qué? Porque el instinto en ese momento es, hey, duerme, apágate. Y entonces, y a veces no logramos controlar nuestro nefesh. ¿Por qué razón uno dice, y por qué razón este man eh, hizo, eh, digamos, voy a poner un ejemplo, se comió 5 almuerzos de un solo tiro? Yo tenía un transportista, me acuerdo, que un motorista, un conductor de vehículo, que el tipo a la hora del almuerzo era un gran toro, ¿no? Pero el tipo se comía 3 almuerzos, mm, se comía 3 cenas y 3 desayunos. O sea, y todos sabían, el gordo, eso es lo que come. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que eso suceda? O por ejemplo, como decía Saraí, bueno, empieza a tomar, a tomar, a tomar, a tomar y se pone ebrio. Hay gente que de repente también empieza con los opios, con las drogas y todas esas cosas, ¿no? Y pierden el control. Cuando pierden el control, ¿quién toma el control? Cuando ya están bajo los efectos de esas drogas. mm, el mal. Su mente ya no está pensando, es decir, su rúa, Ah, sus sentimientos ya no están pensando bien, su neshama tampoco. ¿Quién está ahí tomando el control? El nefesh, ¿ok? El instinto. Y si el instinto toma el control ok, y no es la parte de la imagen y semejanza de Dios, de repente vemos esas cosas tan horribles, ¿no? Que suceden. mm, Y uno dice, ¿y cómo es posible que este ser humano tuvo la capacidad de de hacer eso. disfrutar
hacer esa semejante atrocidad? Voy poner ejemplos de esto del Nefesh. Digamos, en Irán. O sea, es increíble cómo tratan los hombres a las mujeres en ese país. O sea, golpear a una mujer y matarla porque no está ocupando un velo, yo digo, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿qué importa si lleva o no lleva un velo? No la va a hacer menos o más mujer. Como ellas dicen, las mismas iraníes dicen, o sea, no es mi problema que tú no puedas controlar tu instinto animal, que no puedes ver a una mujer sin un velo para que no te sientas atraído sexualmente por ella. O sea, Mm, está mal. entonces, ¿cuál es el problema? No es la religión, Sí, No, es sí, sí, sencillamente que, que es una mente es su enferma que cabeza. si ve a una Mm, mujer sin un velo se siente emocionado el hombre y no puede controlarse. O sea, eh, no no va tiene a la cabeza, no tiene es, es, noción es, es un problema del hombre, del hombre. no de la Ok. mujer. Y que le van a quemar la cara a las pobres niñas solo porque no No andan en tienen el velo. velo, Mm, es, es algo horrendo. O sea, y yo sí, leía esta semana, tú sabes, que esta semana llegó una muchacha a denunciar que la habían violado ay, en no, Irán, qué horror. oh, ¿en donde allá en Irán? en Irán. ¿Y saben cuál fue el premio por denunciar que la habían violado? La ahorcaron. Ah, sí, O sea, le dijeron, no, el problema es que tú como mujer, a saber qué hiciste, por eso. para tentar al hombre que te hiciera lo que te hizo, entonces tú eres la culpable y tú eres la malvada. Por lo tanto, te ahorcamos. ¿Qué justicia es eso? ¿Y dónde está la bestia del hombre que ¿Qué ha generó hecho? esa maldad? O sea, entonces el problema es dar espacio, alejarnos de la divinidad. Entonces mi neshama se apaga, mi ruach se Se apaga. apaga. Mm, ¿Y qué va sucediendo con la inclinación del mal, llamada del mal? Es decir, mi parte animal crece. animal. Y el animal, honestamente, no piensa. Él vive por No responde. instintos. El Ujú. instinto de comer, el instinto de placer, el instinto de tomar, el instinto de no sé qué. Pero todos son instintos, son impulsos, 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 impulsos. Entonces, todos tenemos que Ese luchar todos los animal. días con nuestra parte animal, Animal. ¿ok? Ok. Que no me enoje, que no me aire, que no coma de más, que, eh, que de Que no repente, grites. exactamente Tomar cualquier cosa que se cosas. Qué puede imaginar fuerte. que entonces, y eso es lo que de repente Rab Shaul decía, hey, mire, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. ¿Y cuál era la lucha ahí? Pues claro, yo tengo mi parte animal que quiere hacer ciertas cosas, mi Ruach y mi Neshama me dicen, Que hey, no. no, no es el Mm, camino, y entonces están en conflicto continuamente los dos peleando, ¿qué voy a mm. hacer? Pero no es que sea un ser tripartito o bipartito, no, sino que sencillamente somos un ser integrado, dotado de distintos niveles. Claro, en la Neshama nos da el equilibrio, Mm, mm. El porque rabino tampoco, decía que tenemos la ajá, inclinación buena y la inclinación mala. Mala. Entonces, exacto, ¿a qué se le da alimento más? Es el que va a dominar. Entonces, exacto. ahí está la No, y al final situación. de cuentas es el equilibrio, y el equilibrio no Ujú. se mide porque 10 cosas buenas, 10 cosas malas, eso no es el equilibrio, ¿verdad? Sino que, digamos, el equilibrio viene específicamente es, ok, Dios, Dios, no, Dios nos creó para tener placer en esta vida, para disfrutarla, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos.
que Dios nos creó realmente para que podamos gozarnos de su creación, ¿sí? Para que podamos decir, qué bueno es Dios, qué rico el mango que hizo, o sea, mm, qué deliciosa el agua, o sea, de verdad, o sea, ese es como el deseo de Dios. Si no nos hubiera mandado al espacio y hubiéramos sido seres solamente etéreos, ¿no? Pues nos dio un cuerpo físico en un mundo físico. Por lo tanto, Él quiere que disfrutemos también de este mundo físico. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que también no es bueno suprimir 100% la parte animal, porque no se trata de eso. Se trata de siempre gozar la parte animal, pero bueno, acercado a Dios mm, con la intención correcta. correcto. Voy a dar un ejemplo. Había gente que inventó algo en la Edad Media que se llama el ascetismo. ¿Y ellos en qué consistía? Que decían de que el pecado, creo que fue Francisco de Asís, si no me recuerdo, o Santo Tomás de Aquino, no sé quién de los dos fue, que decía que el problema era el placer, por lo tanto había que suprimir el placer y empezaron ellos a golpearse su cuerpo, por ejemplo, empezaron a Así, yo creo, así. descuidarse totalmente, dejaban de comer, dejaban de beber, dejaban de, digamos, separaron a la familia, de repente dijeron, no, ya no va a existir, digamos, placer sexual, no va a existir placer emocional, no vamos a tener familia, y empezaron a ser como friolentos, que si un niño se acercaba, era como el niño por allá y yo aquí soy el santo, ya. Eso también es un desequilibrio, porque uno se vuelve tan intelectual, tan puro, que se desconecta Así es. del prójimo Mm, y de uno mismo, ¿ok? O sea, Dios lo que quiere es el equilibrio. Es decir, ¿de qué me sirve a mí ser la mejor persona si vivo solo eh, siempre y no puedo practicar, por ejemplo, amar al prójimo, como por ejemplo, digamos, ayudarle a levantarse, ayudarlo. como decir voy a hacer un acto de caridad, o como decir voy a visitar a un enfermo, como decirle a una persona, mira, lo estás haciendo bien. O sea, ese es el equilibrio, ¿ok? Dios no Mm, quiere que seamos así como personas totalmente, digamos, con ascetismo, ¿no? Entonces, ese es al final de cuentas el punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ¿cómo se llama? Con el hijo de Noah, perdón. con Ham. Ojalá. Ham, lo que sucedió, obviamente él vio algo y le quedó en la mente, ¿verdad? Y posiblemente después de 300 años, no sé cuántos años, Habrá quizás vio pasado. alguna situación X, pero le quedó en el corazón. Pero ¿qué es lo que pasó? Él le dio espacio a su instinto animal o hubo algo que le hizo clic en un momento determinado a su instinto animal que la parte animal tomó control de él e hizo lo que hizo. Mm, Usualmente cuando la gente hace ese tipo de ¿cómo se llama? Actos. De actos, exactamente. eh, mm, Realmente la gente usualmente no lo hace con el propósito, sino que casi todos, si ustedes lo analizan, dicen, no sé qué me pasó, no lo pensé, no lo pude evitar. O sea, cuando aterrizan, digamos, si es una persona que vino y asesinó a 40 personas, ellos dicen, no sé qué me pasó, algo en mí. Y el problema es que le echan la culpa a un factor externo que le llamamos demonio, Satanás o lo que mm, sea, cuando realmente el problema es interno. Cuando mi problema es que dejé que mi parte animal tomara el sabe. control de mi Mm, mente, ¿ya?
por eso es que, y ese es el día a día de todos nosotros, pelearnos con la parte animal, Animal. Mm, ya. exactamente. Decirle a la parte animal, hey, animalito, así como, digamos, a mis perritos a veces les digo, Animalito, sí. hey, cálmate, Calmate. tranquilo, no pasa nada. Entonces, Tranquilo. entonces a veces nos tenemos que decir, hey, hey, tranquilo, no, 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 no. Mm, O sea, usted sabe dónde está, ¿verdad? mm. Usted sabe que no puede hacer eso. Es un diálogo continuo de lo Continuo. que sea, Con uno ¿verdad? mismo, ya. Así es. Bueno, llegamos aquí Ah, sí. Gracias, Mauricio, que me al has hecho final. entender. Así es.